Dámaso López Serrano, mejor conocido como el Minilic, exmiembro del cártel de Sinaloa, criado en el corazón del imperio criminal de El Chapo, está revelando secretos que sacuden los cimientos del mundo del narco. Sus declaraciones están exponiendo los posibles escondites del Mencho, además de confesar la brutal realidad de los chapitos. Según el Minilic, el Mencho se esconde en un laberinto de túneles en el Triángulo Dorado, entre Jalisco, Michoacán y Colima. Para entender mejor cómo el Minilic llegó a poseer información tan valiosa y peligrosa, debemos remontarnos a sus orígenes. Dámaso López Serrano nació el 23 de noviembre de 1987 en Sinaloa, México. Su padre, Dámaso López Núñez, conocido como el licenciado, inicialmente trabajaba como servidor público en la Policía Judicial y como agente del Ministerio Público. Esta posición aparentemente respetable ocultaba el inicio de una carrera que pronto se sumergiría en el mundo del crimen organizado. En 1997, cuando López Serrano tenía apenas 10 años, ocurrió un evento que cambiaría el rumbo de su vida. Su padre fue enviado como subdirector de seguridad a la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Allí, el licenciado conoció a Joaquín El Chapo Guzmán, que estaba encarcelado. Este encuentro marcaría el inicio de una relación que transformaría no solo la vida de López Núñez, sino también la de su joven hijo. La corrupción se extendió rápidamente en el penal, con la ayuda de sobornos pagados por Arturo Beltrán Leiva, primo de Guzmán. El Chapo se convirtió prácticamente en el dueño de la prisión. Los sobornos alcanzaron a custodios, sus superiores e incluso funcionarios de la Secretaría de Gobernación. El joven López Serrano, aún en su inocencia infantil, comenzó a percibir el poder que el dinero y las conexiones podían proporcionar. Ese ambiente de corrupción y poder influyó profundamente en el Minilic. Observó cómo su padre pasaba de ser un servidor público a convertirse en un aliado clave de uno de los narcotraficantes más poderosos de México. La normalización de la ilegalidad, la exposición al poder del dinero y los contactos de alto nivel en el mundo del narco se volvieron parte de su realidad cotidiana. En enero de 2001, ocurrió un evento que solidificó aún más la conexión de la familia López con el narcotráfico. El Chapo Guzmán escapó de la prisión. Aunque el padre de López Serrano había renunciado semanas antes para evadir responsabilidades, pronto se convirtió en el brazo derecho de Guzmán, bajo el apodo de El Licenciado. Fue entonces cuando su hijo, con apenas 13 años, adoptó el sobrenombre de Minilic, un apodo que lo acompañaría en su ascenso dentro del cártel. El ingreso oficial de López Serrano al cártel de Sinaloa ocurrió en 2005, a la edad de 18 años. Sus primeras responsabilidades, aunque aparentemente simples, fueron cruciales para la organización. Lo primero que hice, que ahorita recuerdo, fue esconder dinero en cajas fuertes en distintas casas en Culiacán, relató el Minilic. Esta tarea le permitió familiarizarse con el flujo de efectivo del cártel y ganar la confianza de los altos mandos. A medida que demostraba su competencia y lealtad, sus responsabilidades se expandieron rápidamente. Comenzó a vender droga al mayoreo en Culiacán, una tarea que requería tanto habilidad para los negocios como nervios de acero. Pronto, se encontró coordinando envíos a Estados Unidos, una operación de alto riesgo y alta recompensa, que ponía a prueba su capacidad logística y su red de contactos. La relación del Minilic con el Chapo y sus hijos se estrechó con el tiempo. Guzmán vio en el joven López Serrano reminiscencias de su propio hijo Edgar, quien sería trágicamente asesinado en 2008. Esta cercanía le valió el apodo de ahijado consentido. Minilic demostró habilidades excepcionales en varios aspectos del negocio. Su capacidad para moverse entre el mundo criminal y el de las altas esferas sociales lo convirtió en un activo valioso. Podía negociar con otros narcotraficantes con la misma facilidad con la que se codeaba con políticos y empresarios corruptos. En 2009, el ascenso de Minilic quedó evidenciado cuando participó en una reunión de alto nivel del cártel en uno de sus ranchos. Se reunieron su padre, El Chapo, Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán, y algunos colombianos. Allí coordinaron un importante envío de drogas. El Minilic no solo estaba presente, sino que ya opinaba en la mesa.
ya proponía hacerlo así o hacerlo de otro modo, según sus propias palabras. La guerra contra los Beltrán Leiva marcó un punto de inflexión en la carrera criminal de López Serrano. El conflicto lo obligó a crear su propio grupo armado y aumentar sus medidas de seguridad. Ya tenía que cargar escoltas, me dieron trocas blindadas, recordó. Este periodo de violencia intensa lo catapultó a una posición de mayor responsabilidad dentro del cártel, probando su valor en tiempos de crisis. López Serrato asumió el control de importantes rutas de tráfico, supervisando el movimiento de drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Trabajó con narcotraficantes como Gabriel Valenzuela, quien movió la droga de Guatemala a Chiapas, y de allí a Sinaloa y la frontera con Estados Unidos. El Minilic también se involucró en la producción de drogas, estableciendo una red de laboratorios clandestinos en la Sierra de Sinaloa. Hay que poner laboratorios. Nos llegaban muchos precursores químicos, relató. Su ascenso vino acompañado de un estilo de vida lujoso y excesivo. Frecuentaba fiestas extravagantes, conducía autos de lujo como Lamborghinis y Ferraris, y lucía relojes exclusivos. Sin embargo, este ascenso meteórico generó tensiones. La cercanía del Minilic con el Chapo y su creciente influencia provocaron resentimientos, particularmente entre los hijos del Chapo, quienes lo veían como una amenaza. El imperio del Minilic comenzó a desmoronarse en 2017. En mayo, su padre, Dámaso López Núñez, fue capturado en la Ciudad de México, dejando a López Serrano en una posición vulnerable. Los conflictos con los chapitos se intensificaron, y el Minilic se encontró cada vez más aislado dentro de la organización. Enfrentado a esta situación crítica, López Serrano tomó una decisión sorprendente. En julio de 2017, cruzó la frontera y se entregó voluntariamente a agentes de la DEA en Calexico, California. El proceso de negociación con las autoridades estadounidenses fue complejo. Enfrentaba cargos por tráfico de metanfetaminas, cocaína y heroína entre 2005 y 2016. Pero su disposición a cooperar jugó a su favor. El dilema de convertirse en informante no fue fácil. Estaba traicionando a la organización que lo había criado. Pero era su mejor oportunidad de evitar una larga sentencia y posiblemente salvar su vida. López Serrano reflexionó. Yo lo miré como una etapa. Ok, hay que hacerlo. Ni modo. Nos toca. Vamos a hacerlo bien hecho. Tras la captura definitiva de Joaquín El Chapo Guzmán en 2016, sus hijos tomaron las riendas del cártel de Sinaloa, transformando su estructura y operaciones. Los llamados Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán, emergieron como las nuevas figuras del poder dentro de la organización. Iván Archibaldo, el mayor, se perfila como el líder nominal, descrito por el Minilic como el peor de todos. Iván es conocido por su ostentación y crueldad. Él, en su ser, es malo. Cuando lo conoces bien te das cuenta que no le interesa nada y no le importa nada ni nadie, con tal de que él esté bien. Su personalidad cambió drásticamente tras un accidente automovilístico en 2003 y su encarcelamiento en 2005. Jesús Alfredo, apodado Alfredillo, es considerado el más violento e irracional. Cuando está en sus 5 sentidos es violento normal, pero cuando está tomado es violento en otro nivel. Es como alguien loco que no puedes controlar, afirma el Minilic. Paradójicamente, Alfredo es conocido por llevar consigo a todas partes a su perro Pomerania, Blue, incluso a reuniones de narcotraficantes. Ovidio, conocido como el ratón, es descrito como el más obediente y sumiso de los hermanos, pero también como el más ágil en los negocios. Estudió administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey y ha demostrado una habilidad particular para hacer muchísimo dinero en el narcotráfico. Joaquín, el menos conocido públicamente, se considera a sí mismo el más inteligente de los hermanos. Prefiere operar en las sombras, evitando la atención mediática y manteniendo un perfil bajo. La jerarquía dentro del grupo no está claramente definida, con los hermanos asumiendo diferentes roles según sus habilidades. Sin embargo, las tensiones y rivalidades internas son evidentes, especialmente entre los hijos de diferentes madres. El negocio del fentanilo marcó un antes y un después en las operaciones del cártel de Sinaloa. Según el Minilic, la incursión en este mercado comenzó a finales de 2014.
En aquel entonces eso se le conocía no como fentanilo. Le decían chiva sintética o heroína sintética, explica López Serrano. La organización envió a una persona a China para investigar el proceso de producción y establecer contactos con proveedores de precursores químicos. El Chapo fue quien inició la producción, seguido por el Mayo Zambada y posteriormente los Chapitos. Las rutas de producción se establecieron principalmente en laboratorios clandestinos en Sinaloa, mientras que la distribución se realiza a través de una compleja red que incluye túneles transfronterizos y rutas terrestres y marítimas hacia Estados Unidos. Las ganancias del negocio del fentanilo son astronómicas. Según Global Financial Integrity, el mercado mundial de fentanilo está valuado en $652 mil millones, generando $150 mil millones al año solo en Estados Unidos. El impacto en la crisis de opioides en Estados Unidos ha sido devastador. La DEA atribuye al fentanilo producido por el cártel de Sinaloa 73 mil muertes anuales, el 66% de todas las defunciones por sobredosis en la Unión Americana. Los métodos de violencia y control territorial empleados por los Chapitos son de una brutalidad extrema, llegando a crear un estilo de coliseo romano en un rancho a las afueras de Culiacán, donde obligan a sus víctimas a pelear a muerte entre sí. Por ejemplo, a robacarros, rateros o enemigos. Los levantaban y los ponían a pelear entre ellos mismos hasta matarse. Era una diversión como en los tiempos de Roma en el Coliseo. Les daban a veces un cuchillo y apostaba a la gente a ver cuánto. Les prometían el que gane le vamos a perdonar la vida, relata López. Otros métodos de tortura incluyen lanzar a las víctimas a jaulas con tigres. El Minilic cuenta cómo a uno de sus choferes lo echaron al tigre por supuestamente robar al cártel. El animal le arrancó una mano y los genitales antes de matarlo. Para mantener el control territorial, los Chapitos han establecido un sistema de extorsión generalizado. Cobran cuotas a negocios legales e ilegales, desde minas hasta pescadores, pasando por la venta de cerveza y la prostitución. Les cobran por la protección. ¿Me pagas o no te dejo trabajar?, explica López Serrano. Los Chapitos han llevado la innovación criminal a nuevos niveles. Utilizan tecnología avanzada para evadir a las autoridades, incluyendo drones para vigilancia y comunicaciones encriptadas para coordinar operaciones. La diversificación de sus negocios ilegales es impresionante. Además del narcotráfico, se han expandido al robo de combustible, trata de personas, extorsión y piratería. En 2014 sí hubo problemas porque no nada más agarraron narcomenudeo. Ya empezaron a ver las maquinitas tragamonedas, cigarros piratas y cobraban la prostitución. La venta de películas y DVDs piratas también. Todo lo que hubiera forma de sacar, hasta el robo de gasolina, revela el Minilic. Sus estrategias de lavado de dinero son sofisticadas, involucrando negocios legítimos y operaciones financieras internacionales. Iván Archibaldo, en particular, ha expresado su deseo de emular a la mafia rusa en términos de diversificación criminal y control territorial. Los planes de expansión internacional de los Chapitos son ambiciosos. Han establecido conexiones en Europa, Asia y África, buscando nuevos mercados para sus drogas y otras actividades ilícitas. Su modelo de franquicia criminal les permite operar en diversos países, manteniendo un control centralizado desde Sinaloa. Esta combinación de brutalidad, innovación y ambición global ha convertido a los Chapitos en una de las organizaciones criminales más temidas y efectivas del mundo. Su capacidad para adaptarse y evolucionar presenta un desafío sin precedentes para las autoridades internacionales. Sin embargo, incluso los más poderosos tienen rivales. Mientras los Chapitos consolidaban su imperio, otra figura emerge de las sombras. Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho, con el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Hoy considerado el más poderoso y peligroso de México. El CJNG se formó en 2010, tras la muerte de Ignacio Coronel, el entonces líder del cártel de Sinaloa en Jalisco. El Mencho, quien trabajaba para Coronel, vio una oportunidad y rápidamente consolidó su poder. El cártel creció exponencialmente, expandiéndose desde Jalisco hacia otros estados mexicanos y estableciendo presencia internacional. La rivalidad con el cártel de Sinaloa se intensificó rápidamente. Un punto de inflexión ocurrió en agosto de 2016, cuando el CJNG
secuestró a 2 hijos del Chapo Guzmán en Puerto Vallarta. Según el Minilic, este secuestro fue planeado por los Beltrán Leiva y los Caro Quintero, quienes le pidieron el favor al cártel de Jalisco. Este evento marcó el inicio de una guerra abierta entre los cárteles. El Mencho es conocido por su brutalidad y disciplina militar. Ex policía y ex miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Aplica tácticas militares en la gestión del CJNG. Su estilo de liderazgo es autoritario y despiadado, no tolerando errores ni deslealtades. Rumores sobre su pasado sugieren que pasó tiempo en Estados Unidos, donde fue arrestado por tráfico de heroína. Esta experiencia habría influido en su comprensión del mercado de drogas estadounidense y en sus tácticas de evasión. El Mencho es conocido por su paranoia y medidas extremas de seguridad. Cambia constantemente de ubicación. Nunca duerme en el mismo lugar 2 noches seguidas y utiliza dobles para confundir a las autoridades. La búsqueda del Mencho ha sido una prioridad para las autoridades mexicanas y estadounidenses. La DEA ofrece una recompensa de $10 millones por información que lleve a su captura, una de las más altas para un narcotraficante. Los esfuerzos coordinados entre la DEA y las autoridades mexicanas han resultado en varios operativos de alto perfil, pero el Mencho ha logrado escapar en múltiples ocasiones. En 2015, Fuerzas Especiales Mexicanas casi lo capturan en Jalisco, pero el CJNG respondió derribando un helicóptero militar, lo que permitió la fuga del capo. Existen diversas teorías sobre su ubicación actual. Algunas fuentes sugieren que se esconde en el Triángulo Dorado, entre Jalisco, Michoacán y Colima. Otros rumores lo sitúan en países como Panamá o incluso Australia. La ruptura reciente de relaciones entre la DEA y el gobierno mexicano ha complicado los esfuerzos de captura. Esta situación podría permitir a El Mencho operar con mayor libertad, dificultando aún más su localización y arresto. El CJNG ha establecido una estructura jerárquica y disciplinada, más parecida a una organización paramilitar que a un cártel tradicional. El Mencho mantiene un control directo sobre las operaciones, con comandantes de alto nivel reportándole directamente. La presencia internacional del CJNG es vasta, y con operaciones confirmadas en América, Europa y Asia. Han establecido alianzas estratégicas con organizaciones criminales en Colombia, Europa del Este y Asia, facilitando el tráfico global de drogas y armas. El cártel es conocido por sus innovaciones en tácticas militares y armamento. Han utilizado drones armados en ataques contra rivales y fuerzas de seguridad, y se rumorea que poseen un arsenal que incluye lanzacohetes y vehículos blindados artesanales. El enigma del Mencho y el poder creciente del CJNG representan una amenaza sin precedentes para la seguridad regional e internacional. La capacidad de esta organización para adaptarse, innovar y expandirse plantea desafíos significativos para las autoridades y agencias de seguridad en todo el mundo. Según las revelaciones del Minilic, el Mencho ha establecido su base de operaciones en una zona montañosa entre los estados de Jalisco, Michoacán y Colima, conocida como el Triángulo Dorado. Esta ubicación estratégica le proporciona acceso rápido a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, vitales para la importación de precursores químicos y la exportación de drogas. El Minilic afirma que el Mencho ha construido una red de túneles y búnkeres subterráneos en la región, similares a los utilizados por el Chapo Guzmán. Estas estructuras están equipadas con tecnología de punta para comunicaciones y vigilancia. La elección de este escondite no es casual. La topografía accidentada dificulta el acceso de las autoridades, mientras que el CJNG ha logrado apoyo de las comunidades locales mediante una combinación de intimidación y beneficios económicos. Las revelaciones del Minilic sobre la corrupción gubernamental son estremecedoras. Menciona nombres de altos funcionarios, incluyendo gobernadores, senadores y jefes policiales, que supuestamente están en la nómina del narco. Uno de los casos más impactantes involucra a Omar García Harfuch, extitular de la Agencia de Investigación Criminal. Según López Serrano, García Harfuch y su equipo habrían robado $2 millones durante cateos a propiedades del cártel. El mecanismo de soborno y protección a nivel federal es sofisticado. Involucra no solo pagos directos, sino también inversiones en campañas políticas y negocios legítimos, controlados por funcionarios corruptos. La infiltración del narco en las Fuerzas Armadas y policiales es profunda. El Minilic
revela que cárteles como el de Sinaloa y el CJNG tienen informantes en todos los niveles de las instituciones de seguridad. El Minileak revela la existencia de acuerdos temporales entre el CJNG y el cártel de Sinaloa. A pesar de su rivalidad pública, estos pactos incluyen la división de territorios y la cooperación en rutas de tráfico específicas. Las colaboraciones con cárteles colombianos y europeos son más extensas de lo que se creía. El cártel de Sinaloa, por ejemplo, ha establecido alianzas con la 'Ndrangheta italiana y grupos criminales de los Balcanes para el tráfico de cocaína en Europa. Los planes de expansión hacia nuevos mercados son ambiciosos. Tanto el CJNG como el cártel de Sinaloa están estableciendo redes en países africanos y asiáticos, aprovechando la creciente demanda de drogas sintéticas. Las inversiones del narco en negocios legítimos son vastas y diversificadas. Incluyen desde cadenas de restaurantes y hoteles hasta empresas tecnológicas y de energía renovables, complicando los esfuerzos para rastrear el dinero del narcotráfico. Las revelaciones del Minileak sobre la corrupción en agencias estadounidenses son explosivas. Menciona casos específicos de agentes de la DEA y el FBI que han colaborado con los cárteles, proporcionando información sobre operativos y facilitando el tráfico de drogas. Las operaciones encubiertas de la CIA y DEA en México han sido más extensas y controvertidas de lo que se pensaba. López Serrano sugiere que algunas de estas operaciones han involucrado el tráfico controlado de drogas para obtener información de inteligencia. El doble juego de políticos estadounidenses es particularmente preocupante. El Minileak menciona a senadores y congresistas que públicamente apoyan la guerra contra las drogas, mientras secretamente reciben fondos de los cárteles. Estas revelaciones de Minileak no solo arrojan luz sobre la complejidad y alcance del narcotráfico, sino que también cuestionan la efectividad y la integridad de las estrategias antidrogas tanto en México como en Estados Unidos. Las revelaciones de Minileak desencadenaron una serie de eventos dramáticos. Las autoridades han lanzado operativos masivos en busca del Mencho, mientras varios funcionarios corruptos fueron arrestados. Las tensiones se han intensificado, llevando a cambios en las estrategias antinarcóticos. Los Chapitos y el CJNG reaccionaron con movimientos defensivos y ofensivos, desatando una ola de violencia interna y reestructuraciones organizativas. La sociedad mexicana experimentó un aumento de violencia en ciertas regiones, pero también vio surgir movimientos ciudadanos contra el narco. La preocupación pública sobre el narcotráfico cambió, con consecuencias económicas y sociales a largo plazo. Internacionalmente, la comunidad reaccionó con preocupación. Se debatieron cambios en las políticas antidrogas globales, mientras los mercados de drogas en Estados Unidos y Europa sufren disrupciones. Organismos internacionales intensificaron sus esfuerzos en México, señalando una nueva fase en la lucha global contra el narcotráfico. El panorama del narcotráfico en México está en constante evolución. La posible captura del Mencho podría desestabilizar al CJNG, pero también abrir espacio para nuevos líderes. El negocio del fentanilo sigue creciendo, mientras los cárteles exploran nuevas drogas sintéticas aún más potentes. Los cárteles se adaptan rápidamente, utilizando criptomonedas para el lavado de dinero y drones para el tráfico. Algunos buscan legalizar parte de sus operaciones a través de negocios aparentemente legítimos. Estados Unidos y la comunidad internacional presionan a México para intensificar la lucha contra el narco. Mientras crece el debate sobre la legalización como estrategia alternativa, el Minileak reflexiona sobre su pasado, expresando arrepentimiento, pero también justificando algunas de sus acciones. Su visión del futuro del narcotráfico es sombría, prediciendo una evolución hacia organizaciones más tecnificadas y violentas. Su mensaje final a la sociedad es una advertencia sobre los peligros del narco, mientras que a sus antiguos colegas les aconseja buscar una salida antes de que sea tarde.